Buenas y bienvenidos a otra de nuestras charlas. Hoy vamos a hablar de África, vamos a hablar de los 5 grandes mamíferos de África. No solo de los 5 grandes mamíferos del elefante, el rinoceronte, el búfalo, el león y el leopardo, sino también vamos a hablar de cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezaron los safaris en África. ¿Quién fue el primero que hizo safaris fotográficos? Porque los cazadores ya hacían sus safaris para cazar, pero los safaris fotográficos vinieron más tarde y os vais a quedar muy sorprendidos quién fue ese primer guía de turismo fotográfico en África para los americanos. Ha venido Alfonso Polvorinos a hablarnos de ellos y vamos a tener una charla amenizada y vais a aprender muchas cosas. Espero que los disfrutéis. Gracias. Fijaros el póster de la derecha, un dibujo de un tren, de la Uganda Railway, y como veis en el tren, pues hay todo tipo de fieras, por ahí dibujadas, cocodrilos, leones, hay de todo un poco. Bueno, era el cartel que anunciaba el gran proyecto de la época. En aquella época, Kenia todavía no era Kenia, lo iba a ser, pero muchos años después. Alfonso, voy a volver a silenciar, actívate Vale, porque está entrando gente. Okay. Esa parte de lo que iba a ser Kenia era el protectorado británico del África Oriental. Y bueno, era una época, digamos, movidita, ¿no? Bélica. Estamos a finales de 1800, prácticamente en 1900. No hace mucho realmente, hace ciento y muy poquitos años, ¿no? Pero hasta esa fecha, hasta ese momento, prácticamente no se conocía nada en Europa, digo, no se conocía nada de lo que era África, ¿no? Más allá de las expediciones de aquel siglo famosas, pero a nivel popular, digamos, lo primero que empezaba a llegar fue a raíz de este tren. Este tren fue, como decía, el primer gran proyecto, que era un proyecto desmesurado. Desmesurado por lo que implicaba. Estábamos hablando de un trazado muy largo de ferrocarril, lo que implicaba económicamente, que era una barbaridad, y luego lo que implicaba meter el ferrocarril por un sitio donde hasta la fecha no había nada más que fieras, por eso están dibujadas ahí en el cartel, ¿no? Claro, por supuesto no había aeropuertos, había que llegar en barco, y la única manera de llegar en barco era por el puerto de Mombasa. En aquella época, 1897-98, y digamos que el foco estaba puesto en el lago Victoria, sobre todo en la parte de la orilla de lo que iba a ser Kenia, que era británica, Uganda, que también era británica, por abajo Tanzania ya tenía más pinta de alemán, ¿no? Y entonces este proyecto surge para poder llevar las tropas desde el puerto de Mombasa hasta el lago Victoria lo más rápidamente posible para las tropas británicas para que pudieran llegar, ¿no? Y este es este tren, el motivo de ese gran proyecto que se llama el tren lunático. Lo de lunático seguramente por la locura de construir esto en medio de la nada, ¿no? De un sitio además lleno de los guerreros más temidos que había en ese momento, que eran los Masái. Ahora están mucho más calmados, pero era un pueblo muy guerrero, muy bélico, y en fin, había que cruzar ese territorio, ¿no? Fijaros cómo iban sentados ahí delante en la máquina, ¿no? Y eso lo construían los coolies, que eran los esclavos, que están en la foto del medio. Ahí veis los esclavos indios, sobre todo, de Filipinas, bueno, de diferentes partes de Asia que llegaban a construir, ¿no? Me imagino que a algunos os sonará un documental. El serio lo hizo National Geographic después, y antes también se hizo alguna versión en cine, ¿no? De Los Diablos de la Noche, una película de Val Kilmer y Michael Douglas, en el que hablaban de unos diablos de la noche que se comían a los trabajadores del tren, esos que estaban ahí sentados. La cifra oficial no se supo nunca, pero más o menos estaría en torno a 40 y tantas trabajadores. Por la noche desaparecían de las tiendas, se los comían y nadie sabía quién era. Entonces tuvieron que buscar al general Patterson, que es este señor que está sentado abajo con un león. Digo león, no leona, porque es un león macho. Lo que pasa que en Savo, lo veremos después, pues no tienen melena los leones, pero es un león.
Tuvo que venir Val Kilmer en la película, creo que era, el coronel Patterson, a ver qué pasaba y a intentar matar a los responsables de aquellos asesinatos, que eran dos leones, ¿no? Dos leones que estaban disecados y están disecados en San Diego, y que las garras se conservan en el Museo del Ferrocarril de Nairobi. Y fijaros, en 1898, ese tren que comunicaba la costa con el lago Victoria hacía una paradita en lo que era un apeadero. En 1900 surgió ese apeadero, empezaron a llegar comercios, bueno, más cazadores, los primeros turistas, que les voy a explicar, a ese apeadero que hoy se llama Nairobi. Como veis, hace 120 años prácticamente no existía, y hoy estamos hablando de la ciudad más poblada de África, ¿no? Nairobi era eso, era un apeadero de tren, ¿no? Bueno, pues había que justificar ese gasto tremendo del tren, y entonces el gobernador del protectorado británico del África Oriental dijo, bueno, pues voy a regalar tierras, hay que amortizar, ¿no? Voy a regalar tierras a los empresarios o a aquellos que quieran dejarlo todo y quieran venir aquí a empezar una nueva vida. Claro, llegaban de momento los que podían, la nobleza, los aristócratas, gente con dinero, y sobre todo a algo que les atraía mucho, y es que empezaban a llegar noticias de que aquello era un paraíso, había muchos animales, había mucha caza, ¿no? Había, bueno, paisajes increíbles, y querían venir a verlo. Entonces, en ese momento el turismo era un turismo de escopeta, si me permitís la expresión, pero venían a verlo, ¿no? Y no solamente cazadores, también en ese tren llegó una persona importante que iba a marcar la historia de muchos de nosotros, aunque no lo penséis, que ahora lo vais a ver, y sobre todo lo que significó en aquella época, ¿no? Es esta chica de ahí. Conoceréis más a la de la izquierda seguramente, pero es la misma. Meryl Streep, la de la derecha es Karen Blixen, para los amigos. Esta baronesa llegó en esas tierras prometidas a Nairobi, al pie de las colinas de Non, y puso una granja de café. Bueno, pues ella sí quería empezar una nueva vida. No me voy a enrollar mucho, aunque es una historia muy bonita y ya la conocéis seguro, que es Memorias de África, pero digamos que parte importante de esa vida viene a continuación en la siguiente diapositiva, y es este señor de aquí. Lo mismo, conoceréis seguro más a Robert Redford que a Dennis Finch-Hatton, que es el de la derecha, un poquito más desmejorado quizá el de la derecha. Pues Dennis Finch-Hatton era organizador de safaris. Era el que en aquellas épocas usaba, conocía el terreno, vivía allí, vivía en Nairobi, se citaba con los aristócratas y con los que iban a cazar en el Hotel Norfolk, que sigue estando en Nairobi, y ahí en ese club, donde solo podían entrar hombres, la primera mujer que entró fue Karen Blixen, donde solo podían entrar hombres, ahí se cocía, digamos, los safaris, ¿no? Así que, como veis, ese era el papel que tenía Dennis Finch-Hatton, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, podéis ver la imagen real a la izquierda, la imagen derecha, que es alguna escena de la película, porque Dennis Finch-Hatton se convirtió en el amante de Karen Blixen, de Meryl Streep. Aquí veis ese tren y cómo aquí arranca la película cuando baja del tren con esos colmillos cruzando el Parque Nacional de Tsavo, que era ese terreno inhóspito que había que cruzar y encima lleno de masáis para meter las vías del ferrocarril. Bueno, pues llegó un día en que Robert Redford, ahí tenéis al original, ¿no? De hecho esa foto está hecha en la entrada en la puerta de la suite del Hotel Norfolk, ¿eh? Ahí les veis a la derecha en una de las jornadas de caza. Pues como digo, Robert Redford un día dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Toda esta gente que viene a cazar, si en lugar de hacer o de cazar, hacen fotografías. ¿Por qué no? Tenemos animales vivos y lo pueden seguir disfrutando. Así que Robert Redford, además de guaperas, pues fue el padre de los safaris fotográficos, ¿no? Ahí tenéis a los 5 grandes. Esos son los 5 animales, los 5 grandes trofeos que venían a cazar. El elefante, el león, el rinoceronte, sobre todo el negro, que es más peligroso, más agresivo, el búfalo y el leopardo. Eso es lo que venían a cazar. Y los safaris fotográficos han tomado la herencia, han dejado el rifle, han cogido la cámara fotográfica, pero han mantenido los 5 grandes. Y entonces digamos que cuando un viajero va a África de safari, pues su primer sueño es buscar los 5 grandes, ¿no?, que tenéis aquí.
Vamos a ver la siguiente imagen con algunas fotos de la película. Esta película, estaréis de acuerdo conmigo, es la mejor campaña de marketing que se ha hecho por un país y por un continente. Ahí puso a Kenia en el mapa. Esta película, digamos, esa escena que se veía antes, que es en el porche de la granja de Karen Blixen, que sigue estando en pie, de hecho, se donó después de rodar la película, el gobierno danés se lo regaló al gobierno de Kenia, y hoy en día es una de las principales, o quizá la mayor atracción turística de Nairobi, es ir a visitar la granja de Karen Blixen, donde está la maquinaria antigua de café, en fin, es un sitio, vale mucho la pena. Y hay muchos, si os acordáis de Memorias de África, pues hay muchos sitios que realmente están vinculados y siguen vinculados a África, ¿no? Perdón, a la película, a la novela, ¿no? Samburu es donde estaban esas grandes manadas de búfalos que Robert Redford llevaba a sus clientes, ¿no? Está al norte, es una de las paradas que hacemos en los viajes. Por importancia, Nairobi es donde se cocía, ¿eh? Ahí es donde se llegaba, en ese tren lunático, y donde en el Hotel Norfolk se preparaban esos safaris, ¿no? Sabo, que es un gran parque nacional, realmente son dos, pero separados por una carretera, que es la que va en paralelo a la vía del tren desde Nairobi a Mombasa. Sabo es, desgraciadamente, donde Robert Redford, bueno, él no, el original, tuvo ese accidente en la avioneta y cerca de Boy, se llama, con V, y se mató, ¿no? Que fue lo que propició el fin de la novela y que Karen Blixen regresara a Dinamarca, ¿no? Pues ahí es donde iban a cazar sobre todo elefantes. El lago Nakuru hoy ha cambiado, pero cuando rodaron la película era un mar rosa, era un lago donde no se veía el agua, solo se veían flamencos. Si veis mi foto del Facebook en la cabecera, arriba en la portada, es el lago Nakuru cuando era el lago Nakuru, como digo yo. Bueno, pues ahí se rueda ese plano de la avioneta y los flamencos volando, ¿no? Y Masai Mara era el sitio de las escapadas románticas de Karen Blixen y de Dennis Finch-Hatton, donde se escapaban de fin de semana desde la capital, pues para hacer sus safaris a pie y disfrutar de la vida salvaje. Así que, bueno, esos enclaves todavía siguen estando y han marcado los 5 grandes que ahí los tenemos y que os voy a ir explicando un poquito más detalladamente, ¿no? Preguntas que suele hacer la gente. Bueno, ¿y dónde ver los leones, no? Los leones se ven, hay muchos. Había más, es verdad, pero hay muchos y se ven muy bien. Ahí os pongo, de norte a sur, una relación de sitios donde son especialmente buenos para ir a ver leones, ¿no? Masai Mara lo separo de Serengeti porque realmente no hay separación, es el mismo ecosistema. Alfonso, voy a activar, que voy a silenciar, que ahí ha entrado gente. Okay. Eres tú, Consol, la que estás entrando sin querer. Masai Mara y Serengeti, que podría estar unido perfectamente, como digo, no hay vallas y de hecho los animales se mueven ahí, no solo los herbívoros de la gran migración que explicaba el otro día, sino también los depredadores. Bueno, pues digamos que es a día de hoy donde más leones hay. La mayor densidad de leones estaría ahí. El Valle de Luanga, Hwange, el Delta de Okavango y Kruger. Pero digamos que donde habría más papeletas de verlos y bien vistos sería Masai Mara o Serengeti. Leones. En la siguiente diapositiva igual os sorprende alguno. Bueno, esta es un poco la población. Como veis, ha bajado muchísimo. Fijaros en apenas desde 1980 hasta hoy en día, pues hay menos de 30.000, hoy en día ya menos de 25.000 leones. Es una barbaridad. En fin, no es el momento ni el sitio ahora para entrar en detalle, pero es una barbaridad lo que estamos haciendo con la fauna salvaje. En Serengeti, en el ecosistema Serengeti, podemos estar hablando del entorno entre una cosa y otra de unos 3.500, 4.000, ¿vale? De todos esos que hay ahí. Y os decía, en la siguiente, igual os sorprende, porque claro, cuando piensa en un león, pues piensa en eso, en un león, que son todos iguales, ¿no? Bueno, cosas que yo creo que os pueden llamar la atención para el que no lo sepa. El que lo sepa, por supuesto, no le llamará mucho en exceso la atención, ¿no? Primero, no todos los leones son iguales, os decía, hay leones sin melena. Sabo es un ejemplo. Samburu es otro ejemplo. Ahí tenéis arriba una foto de un león macho con una melena incipiente, no desarrolla más, es una pequeña
crestita, como veis, bueno, pues existen esos leones sin melena. Existen leones de melena negra, los leones negros que se llaman, o leones de Abisinia. Esos están en Etiopía. Quedan sobre todo en la parte central y este de Etiopía, en algunos parques nacionales, pero lo mismo, el número ha decrecido muchísimo. Fijaros la melena que le llega prácticamente por todo el pecho y la barriga, ¿no? Incluso la parte de delante de las patas es todo negro, ¿no? Y muy, muy tupido. Hay otros leones de melena negra, más cortita, pero muy negra, que son los del cráter del Ngorongoro. Famosos leones del Ngorongoro, es la fotografía central, esa que veis ahí, en Tanzania. Y luego hay otros leones diferentes, porque son blancos. Digo blancos, no digo albinos. Una cosa es albino, el albinismo, otra cosa es un león blanco que tiene leucismo, igual que hay formas melánicas, como decía José Luis al principio, de leopardo, que se llama pantera negra, pero es un leopardo. Hay formas blancas de león, en este caso, igual que hay de tigres, igual que hay de ciervos, igual que hay de muchos animales, ¿no? Pero de leones es muy curioso porque hay una población en estado salvaje, que de hecho se puede ver, que es esa foto que está ahí abajo, que están en Kruger. Los leones de Timbabati es un valle dentro de Kruger, creo que es un parque inmenso, y hay una manada de león blanco. Y cuando digo blanco es que tiene el cromosoma que codifica para generar color, ¿vale? Pero en lugar de ser un color negro como el que hacemos nosotros en la piel, pues sintetizan color blanco. Por eso los ojos y los labios no los tienen color carne, como los albinos, sino que los tienen de color blanco. Por eso es un bicho muy, muy curioso, ¿no? Y luego hay dos tipos de leones que tienen que ver, no porque sean diferentes en cuanto a aspecto físico, sino las costumbres, ¿no? Son los leones trepadores, que se suben a los árboles. No es su sitio favorito, ya os lo digo. Sí el del leopardo, pero no el del león. Pero en cualquier caso se suben ahí. ¿Sitios buenos para ver leones trepadores? El Parque Nacional de Queen Elizabeth, por ejemplo, en Uganda. El lago Nakuru. Serengeti. Bueno, hay diferentes sitios donde se pueden ver, ¿no? Es un comportamiento en estos tres sitios que os he dicho con cierta asiduidad, en otros sitios puede ser algo muy, bueno, anecdótico, ¿no? Encontrar un león encima de un árbol. Y luego otros leones que son los de ahí abajo, que son leones de desierto. ¿Hasta qué punto se pueden adaptar a condiciones tan extremas como puede ser el desierto en Namibia, ¿no? El desierto más árido del mundo. Impresionante, con esas dunas de 300 metros de altura, ¿no? Bueno, pues son tipos de leones que, digo, yo creo que os sorprendería, ¿no? Y es, sin duda, el más buscado. Y a la pregunta de si se ven, pues ahí tenéis un ejemplo de si se ven en los viajes, en un safari fotográfico. Aquí tenéis dos leonas. Estas sí son leonas, es Masai Mara. Aquí tenéis un par de leonas, digamos, y los visitantes detrás, pues bueno, disfrutando como enanos, ¿no? Cuenta, Alfonso, la anécdota que me contaste del récord que tenemos de leones. El récord. Bueno, en un safari, el récord a mí no me gusta ir contando, pero es verdad que a la gente le gusta ir contando y le gusta ir, bueno, pues superando un poco esas ansias. Digo lo de ansia porque es verdad, la gente cuando va de safari y hasta que no ve el primer león está de los nervios, y piensa que se va a volver con cara de tonto y bueno, hay que tener calma. La naturaleza es la naturaleza, nunca se puede asegurar, ¿no? Pero también les digo, como dicen los gallegos, malo será si no vemos un león. Bueno, pues normalmente en los viajes, claro, tampoco vamos a ver solo leones, vamos a ver muchas más cosas, pero digamos que en un safari fotográfico normal la cifra pues puede estar entre 20 y tantos, 30 leones tranquilamente, ¿vale? Y en cuanto a récord, pues personalmente pues creo que estaba en 62 leones en un safari, sin ir a buscar leones específicamente. Otro de los 5 grandes es los rinocerontes. El rinoceronte, ya digo, el blanco y el negro, pero sobre todo el negro porque es más agresivo, más peligroso, ¿no? Aquí hay menos sitios, porque desgraciadamente es el más escaso de los 5 grandes. Hay 5 sitios que tenéis ahí, que son reservas generalmente, como Cigua o el Pelleta, que es Sweetwaters, y 2 parques nacionales, como Etosa, en Namibia, y en Kruger, donde, bueno, pues, digamos, se suelen ver con bastante facilidad los rinocerontes.
El rinoceronte es un tema delicado. En la siguiente diapositiva, el otro día, a los que estuvisteis, hablábamos de Sudán. Y normalmente pensamos en dos rinocerontes, el blanco y el negro. El blanco realmente eran dos, el blanco del norte y el blanco del sur. El que conocemos todos como blanco es el del sur. Pero el blanco del norte quedaban tres, los últimos tres ejemplares. Y digo tres porque ahí he puesto dos rinocerontes blancos del norte. Fijaros cómo estaba custodiado, 24 horas con vigilantes armados. Ese era Sudán. Y el de arriba es la tumba de Sudán, en Sweetwaters, en Olpeyeta, en Kenia, junto con otros rinocerontes célebres que han estado en ese santuario de rinocerontes. Sudán, que es el único macho que había, por eso se le considera extinguido, porque solo quedan dos, pero son dos hembras. Es verdad que han tomado una muestra genética y esperan, bueno, pues recuperar algún día la especie a partir del genoma, ¿no? Y decía el blanco o el negro y el SOS, ¿no? Aquí tenéis una ilustración de que realmente es un animal muy, muy fastidiado. Seguramente nuestros nietos no llegan a verlo vivo, ¿no? De hecho, además, antes de ayer me llegaron noticias de Botswana donde con esto del coronavirus están haciendo estragos los furtivos, que les da igual el coronavirus y todo. Están haciendo estragos con los rinocerontes. Antes de las grandes matanzas, porque como sabéis, las propiedades afrodisíacas que se les atribuye al cuerno en el mercado de Asia, China, sobre todo en Vietnam, esas propiedades afrodisíacas se encuentran en el cuerno. El cuerno no es un cuerno realmente, sino que es un amasijo de pelo. Es queratina y es pelo apelmazado. Ese valor del cuerno, de un cuerno del rinoceronte, llega a alcanzar incluso los $60.000 por kilo. Para que os hagáis una idea, podemos hablar de que el elefante del dibujo pues, puede estar en torno a 1 millón, 2 millones de euros, el precio de ese rinoceronte. No del rinoceronte, del cuerno, que es lo que realmente vale. Y las cifras son dramáticas, hasta el punto que, bueno, pues están los furtivos dando buena cuenta de ellos a ritmo de un rinoceronte aproximadamente cada 8 o 9 horas al día. Es una barbaridad. Las últimas cifras que se manejaban del blanco eran en torno a 25.000, del negro sobre 4.000, 5.000. Eso fue hace años, porque se corrió un tupido velo, lógico, hubo una ocultación de información para los furtivos y no se sabe a ciencia cierta cuántos rinocerontes, ni te lo va a decir nadie, aunque lo sepa, cuántos rinocerontes quedan, porque no se quiere manejar esos datos y dar pistas a quien no se debe. Bueno, ahí tenéis en Sweetwaters, durante un safari, cómo se ven esos rinocerontes, y en este caso es un negro, el que viene hacia la cámara, y las fotos que puede hacer cualquiera de vosotros pues durante el safari, ¿no? Los búfalos, bueno, pues es el que tiene en peor prensa de los 5, ¿no? Es el más feo, bueno, sí, pero es un bicho curioso, es un toro de lidia fuerte, para entendernos. Es un bicho muy, muy pesado, muy potente, muy peligroso, sobre todo cuando es un gran macho que se queda apartado de la manada. Es muy territorial, igual que el hipopótamo, igual que el elefante. Y ahí tenéis sitios donde son buenos parques o buenas reservas para ver búfalos. Aquí a continuación veréis una foto tomada durante un safari de cómo se ve una manada de búfalos. Ellos se protegen siempre en manada, en círculo, y así es como habitan, ¿no? Y cómo viven. Eso es en Masai Mara, esa foto. Los elefantes, otro de los que suele gustar, ¿no? A día de hoy el censo de elefantes ha bajado del orden del 25-30% en los últimos años y estamos en torno a unos 400.000, las mejores cifras. 400, 500.000 las mejores cifras en todo el continente. En esa lista de parques que os he preparado para que tengáis, bueno, yo quiero ir a ver elefantes, ¿dónde tendría que ir? Pues ahí lo tenéis, ¿no? En Samburu, es un parque fantástico para ver elefantes. El mejor de África está en Botswana, que es Chobe, porque es un corredor migratorio de los elefantes, y pensar que hay en torno a 70.000 elefantes solamente en la parte de Chobe, en ese parque y en las zonas periféricas, en Botswana. El siguiente gran lugar para ver después de Chobe los elefantes sería en Kenia, Tsavo y Amboseli. Tsavo y Amboseli es otro corredor, en torno a 8 o 9.000 elefantes,
En el Parque Nacional de Amboseli, que es la foto siempre del Kilimanjaro con los elefantes delante, ese Parque Nacional de Amboseli, que está en Kenia, aunque el Kilimanjaro ya es Tanzania, hay una población de unos 1.200 elefantes, una cosa así. Y de hecho son los mismos que llegan hasta Tanzania, hasta la zona de Tarangire, que es un parque muy bonito con baobabs y elefantes, sobre todo en el mes de agosto, porque es el único punto de agua, y ahí se concentran todos, en Tarangire. Bueno, pues esto, y Ado Elephant, que es en Sudáfrica un parque nacional de elefantes. Esto sería un encuentro con los elefantes durante uno de los safaris. Y bueno, pues podéis ver fotos como esta. Y luego he dejado para el final el leopardo. El leopardo, que para muchos es la niña bonita, el príncipe de África, ¿no? Es verdad que es un animal esbelto como pocos y probablemente el más bonito de todos, ¿no? Todo el mundo va con la cosa del león hasta que ve el leopardo. Si hay suerte de ver el leopardo, que es muy complicado, pero bueno, se busca y se suele conseguir ver, ¿no? Ahí tenéis los parques y los sitios mejores para ir a ver leopardo. La mayor densidad de leopardo estaría ahí abajo, en Kruger, en el Sand River, en el Sabi, en una zona de reserva. Sabi, Alfonso, vuelvo a silenciar. De vez en cuando alguien se Vale. Sabi, en Sudáfrica, sería la mayor densidad de leopardos. Pero ahí, como digo, tenéis una relación de los mejores para verlos, ¿no? Y el leopardo, pues vive a lo suyo, por la noche, solitario, y con suerte, pues lo vemos durante el día en una rama descansando, como ahí lo tenéis, y si ya estamos de buenas y de enhorabuena y le da por bajar del árbol y pasar delante del coche, pues los gritos de emoción, gritos contenidos, la verdad que se palpan, ¿no? Es una cosa espectacular. Bueno, pues estos serían los cinco grandes de África, pero os he preparado más cosas porque no todos son los 5 grandes, hay más cosas. Antes de pasar, solo un apunte. Hemos puesto los lugares más fáciles de ver y también más de acuerdo con la economía de un safari de buen precio, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana que viene, que vamos a hablar del delta del Okavango, esa zona leopardos es brutal. Todo ese corredor que hablaba Alfonso de elefantes que va desde Zambia hasta Botswana, cruzando el Chobe, Moremi y llegando al delta del Okavango para disfrutar. Lo que pasa es que estamos hablando ya de otro tipo de safari mucho más caro que el safari tradicional, ¿no? Porque hay menos infraestructura. Pero estos lugares de los que hemos estado hablando hasta ahora son los parques más comunes donde solemos ir para hacer una buena semana de safari a un precio razonable. Eso es. Y decía, dentro de los 5 grandes hay lugares que tienen sus propios 5 grandes, como es Samburu. Samburu es una parada inevitable en los viajes que organizamos a Kenia. Y Samburu realmente son 3 reservas: Samburu, Buffalo Springs y Saba. Ahí tenéis ese mapita. Saba sería el de la derecha, por la parte donde se estrangula. La parte de la derecha sería Saba. La parte de la izquierda sería arriba Samburu y el río Ewasengiro, que divide esa mitad, y debajo sería Buffalo Spring. Ese río que lo cruzan los elefantes y es una de las fotos por excelencia en los safaris, ¿no? Por eso quería poneros ahí Samburu hablando de elefantes. Pero, decía, tiene sus propios 5 grandes animales que solo vemos en Samburu, ¿no? Cuando uno hace un safari por Kenia. El Oryx, que es este de aquí, el Oryx beisa de oreja orlada, es un antílope adaptado al desierto, en este caso al subdesierto, porque eso es sabana subdesértica, mucho más seca, mucho más árida que la que hay en Masai Mara, ¿no? Esta cebra, que es una cebra preciosa, que es la cebra de Grevi, solo la encontramos ahí con un dibujo, un patrón de rayas mucho más a pincel. La de Burchell es más a brocha, esta es más a pincel, con esas orejas de Mickey Mouse. La jirafa, otra también hecha a pincel, con esa jirafa reticulada, ¿no? Con esas retículas, la más bonita probablemente de todas las jirafas. Hay diferentes especies de jirafa, no son todas iguales. De hecho, se pensaba que había 9 subespecies, luego realmente se piensa, y a día de hoy se sabe que son 4 las subespecies de jirafa, y lo que hay, el resto son variedades, ¿no? Entonces, la reticulada sería una de las más impresionantes que vemos en Samburu. El avestruz Masai, el común, que es el del cuello rojo, el de la izquierda, y el avestruz somalí,
que es ese azul, son machos los dos, es donde se diferencia ese color. El somalí, que es el azul grisáceo este de la derecha. Y el antílope jirafa, el gerenuk. Este es un antílope de tamaño de un impala más o menos, más finito, más delgadito, pero le tienes un cuello muy largo para poder comer los brotes verdes de los arbustos que tanto le gusta y donde él llega a comer, ¿no? Y decía, aparte de los 5 grandes en todo África, o de los 5 grandes en Samburu, pues luego están los Super 2. Esos que todo el mundo se acuerda y mucha gente me pregunta cuando estamos en los safaris, ¿no? Oye, ¿y el guepardo? Pues el guepardo es uno de los Super 2, junto con el licaón. Esa foto de la arriba a la izquierda está hecha en Samburu. No es el mejor sitio para ver licaón. Licaón es más del sur de África. Botswana, Kruger, la parte norte, el delta de Okavango, es el sitio fantástico para ir a ver el licaón, el perro salvaje o el lobo pintado. Pero recuerdo esa foto, lo tengo grabado, ¿no?, en la memoria, esa imagen de un grupo de 16 licaones como cazaron delante nuestro a ese impala macho, que es su presa favorita, sin duda, ¿no? Y ya digo, esto es en Samburu, que el año pasado, por cierto, también se vio licaón en Samburu. Bueno, periódicamente se suele ver, ¿no? En Tanzania en algunos puntos, pero no son los mejores. Y el guepardo, que sí que se ve mucho, que está recuperando la población porque ha estado muy tocado en cuanto a la densidad de poblaciones, sobre todo en Masai Mara, sobre todo por la presión que tenían. Es un cazador diurno y muchas veces, sin darnos cuenta, pues le ahuyentábamos las presas, ¿no? O les poníamos en alerta de la presencia de guepardos con la finalidad de ir a verlos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora se están cumpliendo normas de ética y de comportamiento en los safaris. Los que van con guías profesionales, por supuesto, ya lo hacían, pero había quien iba por libre y hacía lo que quería, hasta que ya le pararon los pies, y se está recuperando la población de guepardo. Y para terminar, pues aparte de los Big Five y de los Super 2, estarían los Big Seven. Este país único en el mundo, que es Sudáfrica, y donde podemos encontrar los 5 grandes y luego 2 más. En este caso en el mar. La ballena franca austral, ahí tenéis las imágenes, y el tiburón blanco. Ahí en la zona del Cabo, abajo, en la puntita de abajo de Sudáfrica, es una zona donde se ven, bueno, si es época de ballenas la ves seguro, porque se ve desde la terraza del bar tomándote una cerveza, no hay ni que coger barco, se ven desde tierra. De hecho hay un paseo donde la gente con banquitos, donde la gente se va sentando y al caer la tarde va a ver las ballenas desde tierra, igual que en Península Valdés, por ejemplo, también ocurre en algunos puntos, en la playa del Doradillo allí. Y los tiburones blancos, ¿no?, en la bahía Walker también, que está dentro de esa bahía donde están las ballenas, y la bahía Walker, que es la mayor densidad de tiburón blanco del mundo, ¿no? En Australia también hay muchos, pero la mayor densidad está en la bahía Walker, que está en Sudáfrica. Y os he puesto esa foto que hice del tiburón fuera del agua, porque es verdad, ahí estoy un poquito más joven, abajo, que lo suyo es meterse en la jaula, que es a lo que va la gente, ¿no?, a meterse en la jaula, y te metes en la jaula y es impresionante, pero la visibilidad del agua no es siempre la mejor. Ahora, eso sí, se le echa el señuelo para que mientras estás en el barco esperando tu turno para la jaula, el capitán le pone el cebo de atún para que el animal salga a por el señuelo, ¿no?, a por esa cabeza de atún. Y esa es la foto que no se olvida, y ahí sí que os digo que no hay ni agua ni turbidez de ningún tipo por medio. Esa imagen del tiburón blanco con los dientes a 2 metros de la cara es absolutamente inolvidable. Preguntaban en el chat, creo, ¿qué época para ballenas? Pues desde julio hasta, bueno, agosto, septiembre, octubre, noviembre ya empieza a flojear. Esa sería la época buena. Pero cuidado que allí es invierno. Entonces, no es que haga especialmente frío, pero a lo mejor pues puede llover más, o el mar está, igual que hay días espectaculares, igual que tenemos días espectaculares en invierno aquí. Los pues yo creo que con esto de Sudáfrica para ver ballenas los hacemos siempre en julio-agosto. Sí, vale la pena. Septiembre ya el mar está muy movido. En algún mes de agosto también lo hemos tenido. Yo
yo doy buena cuenta de eso, pero lo paso fatal. Pero julio y agosto son muy buenos meses para ir. Bueno, y si tenemos los 5 grandes, para terminar, y en esto los sudafricanos son muy buenos, en lo del marketing digo, pues tienen sus 5 pequeños, ¿eh? Los Small Five. Y ahí los tenéis, la tortuga leopardo, que se suele ver bastante, el bufalero que le llaman, que es ese pajarito que está siempre encima de los búfalos, picoteando los bichitos, los parásitos, el escarabajo rinoceronte. En algún país, esto es en general en África, en algún país también es el escarabajo pelotero, que es el de la foto, ¿vale? El rinoceronte o el pelotero, bueno, ahí está la cosa, ¿no? La musaraña elefante y la hormiga león, que tenéis en esas imágenes. Y ya puestos, no todo van a ser bichos, y con esta termino. En Sudáfrica también tienen sus 5 grandes árboles, ¿eh? Así que, bueno, pues son motivos para cuando uno hace un safari tener alicientes para ver, ¿no? Tenemos la marula, tenemos el baobab, tenemos la acacia de la fiebre que le llaman, que es la acacia amarilla, con su inquilino ahí arriba durmiendo la siesta. Bueno, aquí tenéis los 5 grandes. De todos ellos, quizá el más, bueno, el que más conocéis, el baobab, sin duda, pero el marula, si habéis ido a África, seguro que habéis probado, y si no, lo tenéis que hacer, amarula, que es la bebida. Se saca de ese fruto maduro, es una especie como el madroño nuestro, cuando está muy maduro tiene mucho alcohol, y me imagino que habéis visto en los documentales elefantes comiendo, porque no pueden evitarlo, les encanta, borrachos como cubas, pero comiendo los frutos que caen del marula, del árbol, y van dando trompazos literalmente y dando bandazos, andando, los monos también, que no se levantan ni se caen de la borrachera que llevan. Es imagen típica de documentales. Bueno, pues es de ese arbolito, que es el marula, y que los visitantes lo tomamos en forma de cremita, más parecido al Baileys, que sería el amarula, que es la botellita. Y bueno, pues por mi parte, creo que esto es todo. Muchas gracias, Alfonso. Y ahora, sin solución de continuidad, para que no se quite. Las preguntas las podéis seguir haciendo por el chat, y Alfonso está ahí, os la va a contestar. Si Dios mediante, los viajes acompañados por Alfonso suelen ser siempre en verano y en diciembre, ¿vale? Entonces este año la idea, ahí donde pone 2 de agosto falta un 0, es 20 de agosto, si podemos ir a Kenia a ver los Big Five, iremos en agosto, septiembre, después en diciembre solemos ir a la zona de Tanzania, y Sudáfrica es un viaje que hacemos durante todo el año, ¿vale? También como Kenia y Tanzania salimos cada lunes, Sudáfrica también, y hacemos salidas especiales de verano, no solo para ir a ver los 7 grandes, sino también para acercarnos a Cataratas de Victoria, donde en este momento también hay un proyecto en Zambia donde se extinguieron los rinocerontes, y hay un vídeo que ya os recomiendo por ahí luego. Ya estuvimos en el mes de febrero, estuvimos dentro del proyecto de recuperación de rinocerontes del parque de Mosi o Atuñá. El primer viaje a África, Amparo, Kenia o Tanzania, siempre, ya lo explicábamos el otro día, son los lugares míticos para empezar a ir a África. Una vez que ya hayas visto eso, después el resto. Ahí tenéis los vídeos que os recomendamos del canal, El Salvaje Delta, son lugares donde se ven los Big Five. Este del exterminio de rinocerontes es un vídeo que acaba de entrar ahora, yo te digo, de febrero. Vais a ver los últimos rinocerontes de Zambia, también con esa protección que hablaba Alfonso, perdón. Cada rinoceronte lleva 5 guardias armados para protegerlo.